Hola mis hermanas, en este día me ha tocado exhortar la palabra para este ayuno, esperando que cada una se encuentre con la luz del Señor, con su paz, con su gozo. Quería comentarles que la palabra se encuentra en Romanos 14, del versículo 8 al versículo 13. Y le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor sea dándome de su gracia y yo sea una sierva útil en sus manos. Inclinamos nuestro rostro. Señor amado, te damos gracias primeramente por este día, Dios mío, por tu misericordia y tu amor. Señor, yo te pido que tú seas limpiando mi corazón, mi mente, Dios mío, para poder exhortar tu palabra y primeramente que esta palabra sea para mí, Dios mío, y para mis hermanas, Señor. Yo te pido que tú seas en nosotras, Dios mío. Yo te pido que seas utilizándome para llegar a cada hogar de mis hermanas, Dios mío, con esta palabra, a cada corazón de mis hermanas, Señor. Dios mío, utilízame como un simple instrumento en tus manos, Señor. Yo te pido que sea en mí. Saca todo lo malo, Dios mío. Aparta todo pensamiento, Señor, y que mi boca sea tomada por ti, Dios mío, que solo sean palabras tuyas, Señor. Dios mío, ayúdame, Dios mío, Señor, por favor. Yo te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a contextualizar. Dice que esta es una carta enviada por el apóstol Pablo, ¿cierto? Y Pablo era un representante oficial de los no judíos, era un representante al mundo de los no judíos, o sea, a los gentiles. ¿Ya? Entonces esta carta fue enviada por Pablo a los romanos, que aproximadamente fue en el año 57 después de Cristo. Y en ese tiempo la iglesia romana era conformada por judíos, pero también había un gran número de gentiles. Entonces podríamos decir que esta carta era como para judíos y como para los gentiles. Entonces, ¿qué buscaba esta carta? En ese tiempo, en ese momento, la iglesia estaba dividida porque algunos judíos decían que para seguir, había que seguir las leyes, ¿cierto? Y que tenían que ser circuncidados, tenían que comer esto, etcétera, etcétera. Entonces esta carta vino como a unificar, vino a unir, porque la iglesia se había dividido en estas cosas, unos decían uno, otros decían otro. Entonces esta carta, ¿qué es lo que hace? Vino a aclarar y a unir a los creyentes, a tanto judíos como a gentiles que estaban divididos. Entonces esta carta explica a los creyentes cuál es el plan de Dios para la salvación. ¿Ya? Entonces lo que buscaba era que ellos estuvieran fundamentados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que nos dice aquí Pablo. Nos dice una serie de cosas. Por ejemplo, nos dice deberes cristianos, ¿ya? Nos habla justicias por fe. Entonces esto nos sirve para estar fundamentados en la verdad. Entonces, ¿qué buscaba esto? Que ellos estuvieran fundamentados en la verdad y se unieran, ¿cierto? Y pudieran compartir esto con los perdidos, ¿ya? Podemos verlo hoy día también nosotros. Nosotros debemos predicar, debemos compartir esto con los que están perdidos, ¿cierto? Entonces,
Aquí nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Nuestra primera responsabilidad es con el Señor, ¿cierto? Ama al Señor, a Dios, por sobre todas las cosas. Entonces nuestra primera responsabilidad es con Él. Él es lo primero, ¿cierto? Es lo primero en nuestra vida. Entonces aquí nos habla que nuestra responsabilidad primeramente es con el Señor, porque de Él somos, aunque vivamos, aunque muramos. Pero abajo nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y aquí nos sale una referencia que está en Corintios 5:10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces quiere decir que mi hermano también va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Aunque hayamos sido los más buenos, también vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere indicar esto? Que por qué nosotros juzgamos, dice, aquí es claro, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermanas, ¿cuántas veces yo creo que nadie podría decir, no, yo nunca he juzgado? Nunca he dicho algo de mi hermano. Nunca he juzgado. Yo creo que eso no es así, ¿cierto? Yo creo que todos hemos sido jueces delante del Señor y no hemos tomado esa responsabilidad, siendo que el Señor ve todo, ¿cierto? Y Él como murió por mí, murió por mi hermano también. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que si no, nosotros, por ejemplo, acudiéramos la palabra del Señor nos dice que en vez de nosotros juzgar, nosotros deberíamos ir a las plantas y orar por ese hermano. El amor, ¿cierto? El amor por mi hermano, porque el Señor dice, amas a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor por mi hermano, ¿cierto? Porque todos podemos en algún momento caer, ¿cierto? Porque es así, podemos estar bien, podemos estar mal, pero siempre tenemos al Señor en todas las cosas, aunque a veces se nos olvide, ¿cierto? En los momentos de tribulación a veces se nos olvida que hay uno que está ahí, que está mirando, ¿cierto? Pero hay hermanos que son débiles en la fe, como el título de este capítulo 14 de Romanos, que dice, los débiles en la fe. Yo, diga el débil, fuerte soy, ¿cierto? En Cristo Jesús, pero yo me considero una persona débil en la fe, pero eso, en este tiempo el Señor me ha hecho sentir que yo no debo seguir en ese estado, ¿cierto? Yo no debo seguir en ese estado débil en la fe. Yo sé que no soy una referencia, pero en mi corazón nació leer la Biblia, ¿cierto? Porque yo ya no quiero ser débil en la fe. Yo quiero que el Señor me restaure y tener fe y caminar con mis ojos cerrados y confiar que en Él ya tiene trazado mi camino. Pero es difícil cuando se es juzgado por personas que tienen tanto conocimiento, que de verdad que yo admiro a las personas que son fuertes en la fe, fuertes mentalmente, fuertes en sus vidas, y que cuando te dicen tú estás mal, dicen, pero usted tiene que orar, usted tiene que entregarse al Señor y el Señor va a hacer todo. Es difícil, ¿cierto? Cuando se está en ese estado y cuesta levantar, a veces tenemos los brazos caídos
pero tú no tienes que estar así porque tú eres hija del Señor, no puedes estar en ese estado, tú tienes que levantarte porque tú eres hija del Señor, tú no puedes tener tristeza, poco menos no puedes tener angustia, pero para uno que a veces es débil, es difícil encontrarse momentos, pero el Señor es el único que nos saca de ese estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos insta este día la palabra? Que si nosotros vemos a nuestro hermano que está caído, que está débil, que está triste, ¿qué debemos hacer? Orar por él. Y orar por él en todos los sentidos. Debemos orar en nuestras vidas por todas las situaciones. Y también en esta palabra nos habla de orar por nuestro hermano. Porque aquí dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir por no poner tropiezo en ocasión de caer al hermano. Esto es amor. Amor, ¿cierto? Cuán difícil es tener amor por todos los hermanos, ¿cierto? Es difícil amar a todos mis hermanos, porque a veces uno nos cae en gracia y otro no nos cae en gracia. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Si no tenemos el suficiente amor por ese hermano y ese hermano se acerca y hasta que se acerca nos cae un poco mal, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Doblar mis rodillas y orarle al Señor que me dé amor por ese hermano, que saque ese sentimiento que no quiero ver a ese hermano, que no me cae tan bien y que lo juzgo, ¿cierto? Mira cómo está, mira cómo es, mira lo que hace. ¿Y qué debe haber en nosotros? Si no hay amor por ese hermano, doblar nuestras rodillas y pedírselo al Señor. Pedirle al Señor que Él nos dé amor por ese hermano, porque de verdad que no podemos negar que uno no tiene amor por cada hermano, ¿cierto? Uno no siente el mismo amor por cada hermano. Unos te caen en mejor gracia, otros no. Pero lo que me dice el Señor en esta palabra es que yo tengo que doblar mis rodillas y orar para que el Señor ponga amor en mí, ¿cierto? Por ejemplo, ya me voy a poner yo de ejemplo. Yo estoy exhortando la palabra, ¿cierto? Y como yo no tengo tanto conocimiento, quizá hay cosas en que, aunque yo lo estudie, quizá el nerviosismo o diferentes situaciones hacen que yo hable una cosa que no era, que me equivoqué en la historia, en el año, qué sé yo. Entonces mi hermana me escucha o hermano me escucha y dice, mira, ni siquiera se preparó, ni siquiera estudió la palabra, debe andar haciendo esto otro, debe andar haciendo acá, haciendo allá, bueno, ni siquiera se preparó, pero ¿cómo es eso? La hermana ni siquiera se preparó, no debería predicar si no se prepara, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a juzgar al hermano, ¿cierto? Pero no sabemos lo que pasó el hermano detrás, quizás no sabemos si él estudió, si hizo esto y quizás los nervios se lo comieron, ¿cierto? Entonces empezamos a juzgar, ¿ya? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Primeramente, orar por el hermano y luego, con el amor del Señor, ya habiendo orado, y ir donde el hermano personalmente y decirle, hermana, ¿sabe qué? Mire, yo le voy a contar cómo es la historia porque usted se equivocó en esta parte, entonces yo le voy a explicar cómo es la historia, ¿cierto? En este caso, cómo es la historia de Pablo, cómo es la historia, para que usted esté clara y usted sepa cómo sucedieron las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que un hermano fuerte, ¿cierto? Fuerte en conocimiento, le ayuda a un hermano que es débil en conocimiento. Entonces, eso es
lo que debemos hacer nosotros, lo que debo hacer yo, ¿cierto? En este caso, las hermanas siempre me ayudan a mí, yo siempre estoy preguntando, porque la verdad es que por lo mismo empecé a leer la Biblia. Yo sé que no soy un referente, pero empecé a leer la Biblia para tener conocimientos, porque no podía seguir en ese estado. Pero lo que nos dice hoy día la palabra dice que los creyentes deben ayudar unos a otros a crecer. Y si no tengo amor por ese hermano que necesita crecer, ¿qué debo hacer? Doblar mis rodillas delante del Señor y orar para que el Señor me dé la sabiduría y el amor para yo ayudar a mi hermano a crecer, ¿cierto? Los creyentes, dice, deben ayudar unos a otros a crecer. El creyente fuerte al débil necesitan crecer. Como el creyente débil y como el creyente fuerte necesitan crecer. Porque el creyente fuerte sabe mucho, tiene mucha fe, pero ¿de qué carece muchas veces? De amor, ¿cierto? De amor, porque como que ve como que el hermano es débil solamente. No, seguramente ni siquiera ora en la casa, seguramente ni siquiera lee la palabra. Entonces, aquí nos dice que debemos, ¿cierto? El creyente fuerte, ¿qué necesita crecer? En amor. En cambio, el creyente débil necesita crecer en conocimiento. Necesita crecer en conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra? Que nos debemos ayudar unos con los otros. Orar por mi hermano. Es tan difícil no criticar porque todos somos criticones, todos nos miramos del otro, ¿cierto? Y se nos olvida lo que hay en nuestros corazones. Se nos olvida cómo somos nosotros. Entonces, yo creo que el Señor no quiere que nosotros volvamos de todo lo que está pasando como lo hemos sido hasta ahora. O sea, menospreciar a nuestro hermano que es débil, ¿cierto? Menospreciar, juzgar a nuestro hermano. Si algo vemos que está mal, oremos y digámoselo con amor, que el Señor nos guíe, ¿cierto? Yo no puedo llegar y decir, oye, ¿cómo se te ocurre usar eso? Aquí uno no se viste así. Uno no usa ese tipo de cosas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ustedes creen? ¿Cómo quedará ese hermano que obviamente es débil y quizás desconoce, quizás no conoce perfectamente la palabra del Señor? Porque uno al desconocer quizás comete errores. De nuevo voy a dar un ejemplo mío, pero es que este ejemplo de verdad para mí significó mucho, porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, uno en el mundo usaba vestidos, ¿cierto? Se ponía el vestido nomás. Da lo mismo si se marcaba algo o no se marcaba. Entonces uno viene con eso. Y yo llegué a la iglesia, cuando llegué a la iglesia y empecé a usar vestido, ya en el verano, resulta que yo me ponía el vestido nomás. Y algunos vestidos eran medio apegaditos. Yo iba a alabar al Señor, entonces no veía lo otro, no veía lo demás. Entonces yo iba a alabar al Señor, mis palmas aplaudían al Señor, gloria a Dios. Y el tema es que mi ropa se marcaba en mi vestido, ¿ya? Y que lo que pasa era que obviamente eso se veía mal en la iglesia, si no puedo decirlo que no, porque uno en mi vestido era un poco ceñido al cuerpo y se notaba mi ropa que traía debajo, ¿cierto? Mi ropa interior. El tema es que un día una hermana con mucho amor, nunca voy a olvidar eso, una hermana con mucho amor, ella me dice, me lleva para el baño y me dice, mira, y me explicó y me dice, toma, te traje esto. Y eran unas calzas, hermana, eran unas calzas. Entonces yo desde ahí supe que los vestidos se tenían que usar con calza para que no se notara nada, ¿cierto? Pero ¿saben lo que me di cuenta?
que muchas personas ya se habían dado cuenta y lo habían murmurado, no sé si murmurado, pero quizás hablado, y me di cuenta que muchas personas ya sabían y ya se había hablado que yo iba de esa forma. Entonces a mí me dio tanta vergüenza de verdad, que no quería ir a la iglesia, me daba vergüenza llegar a la iglesia. No quería ir, no quería ir porque era vergonzoso, porque para mí yo no me sentía eh, alegre por eso, ¿me entiende? Entonces, gracias a esa hermana que con mucho amor me dijo toma y me pasó las calzas, desde ahí supe que todos los vestidos se tienen que usar con calzas para que no pasar esa vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que uno a veces si ve que la hermana, por ejemplo, no está está siendo un poco, no sé qué palabra usar, pero provocativa o está mostrando más quizás de lo que se debiese mostrar, que tengo que hacer primeramente orar y con amor decirle a esa hermana, con amor, con la dirección del Señor, haber orado primeramente y decirle con amor, con amor. A esto se trata de amor, sí, el amor por mi hermano, ¿cierto? Amor porque ustedes creen que si yo llego a decirle, oye, mira, vístete así, ¿cómo se te ocurre estar así? Eh, la persona no me va a escuchar, él o ella no me va a escuchar porque no voy con amor, ni siquiera oré, ni siquiera voy con amor. Entonces, hermana, es difícil igual. Yo sé que cada uno tiene su amor por diferentes hermanos, pero es muy difícil tener amor por toda la hermandad, ¿cierto? Pero no es imposible, porque si el Señor aquí nos habla en su palabra, es porque se puede, porque el Señor puede poner en nuestro corazón amor por el hermano que no tiene amor. Y aprender a orar por el hermano, por mi hermano que es débil, por mi hermano que está cometiendo errores quizás, por mi hermano que, que no está haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el, el amor por mi hermano a veces tiene que ir más allá de lo que mis ojos ven, ¿cierto? Porque muchas veces vemos cosas que no nos gustan, que no nos parecen bien. Pero bueno, como lo he dicho toda esta palabra, que debemos orar para que el Señor nos dé la dirección, ¿cierto? De o ir a hablarle al hermano, o segundo, orar por él. Y si los vemos débil, en ciertas situaciones, en conocimiento, debemos tratar con el amor, ¿cierto? Amor. Pero si en verdad, mira, aquí dice, pero si en verdad lo amamos a nuestro hermano, lo ayudaremos a crecer. Dios no quiere que el creyente permanezca inmaduro con una conciencia débil, ¿cierto? Entonces, esto es tanto para los fuertes y para los débiles, que crezcamos en el amor de Dios. No queremos llegar nuevamente a la iglesia como estábamos, ¿cierto? No, queremos llegar a la iglesia y sentir amor por cada hermano. Y aprovechemos ahora, oremos por nuestros hermanos que no oramos tanto, que no nos acordamos tanto. Oremos por nuestro hermano que es débil quizá. Y no caigamos en juzgar, porque el Señor, como murió por mí, murió por mi hermano también. Murió por él. El Señor es el que hizo el sacrificio por él. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano y empezar a hablar de él? ¿Quién soy yo? Si el Señor hizo lo que hizo, dio su vida en la cruz, vivió la muerte, vivió la muerte, pero vivió cosas desgarradoras, ¿cierto?
por mí y por mi hermano. Entonces, ¿quién soy yo? En este momento, hermanos, debemos amarnos los unos con los otros, fortalecernos en el nombre de Dios, estar unidos, hermanos. ¿Qué es lo que nos habla Pablo a través de esta carta, a través de este capítulo? Unirnos y crecer juntos, apoyar al que es débil y el que no es débil, crecer en amor. Y que el Señor llegue a Dios, lleguemos al fin de este plan de salvación, ¿cierto? Y que nosotros nos amemos los unos con los otros. Sé que es difícil, pero el Señor por habla lo habla. Entonces nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Yo tengo que doblar mis rodillas y decirle: Señor, dame amor para mi hermano, para mis hermanos, y para que yo pueda ser un instrumento para ayudarlo en algún momento que él esté débil, ¿cierto? Entonces, hermanas, yo hasta acá voy a dejar la palabra del Señor. Le pido disculpas por mis errores, quizás por mi titubeo, esperando que el Señor sea en cada hogar, en cada una de ustedes, en cada familia. Me despido orando al Señor. Señor amado, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres en mí, tú eres en mis hermanas, Señor, y a través de esta palabra podemos ver el amor, Señor, que debemos tener los unos con los otros, primeramente contigo, porque nuestra primera responsabilidad es contigo, pero luego con mis hermanos, Señor. Amor a ti, amor a mi hermano. Amar a ti significa amar a mi hermano. Dios mío, yo te pido, Señor, que tú nos des amor, que nos ayudes, Señor, en nuestros corazones a construir esa unión que tú quieres, Dios mío. Padre, te doy gracias por este día, por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios para siempre.